Realmente las vías reflexivas nunca se cierran por completo, y por esa razón están allí siempre, y entonces no puede uno decir, ah, sí, mira, aquí de esta vía reflexiva pasamos a esta en un salto progresivo. No, es más bien de esta pasamos a esta porque se encontraron insuficiencias aquí, pero estamos explorando otras posibilidades allá. Entonces, más que de progreso, yo diría que es el afán de conocimiento y de búsqueda lo que puede ser más propio y pertinente para hablar de, comillas, desarrollo en las vías reflexivas, ¿no? Entonces, sí, hay un desarrollo, pero un desarrollo que está más fincado en buscar nuevas posibilidades que en de veras ir linealmente hacia arriba, hacia un progreso, ¿no? Me parece que esto es más horizontal y lo que abre son nuevas vistas, nuevas posibilidades de ver cosas, nuevos. Entonces, sí, hay un ensanchamiento, pero no propiamente así lineal y progresivo, cuanto horizontal y ampliado, digamos. Entonces se amplían las visiones, se amplían las perspectivas, pero eso, en mi opinión, no tiene mucho que ver con una idea más o menos común de progresos, cuanto una idea de búsqueda y de ensanchamiento de las posibilidades. Cuando ideé esta propuesta de las vías de reflexión, obviamente lo primero que hice es tratar de buscar a mis autores, digamos, en este mapa de vías reflexivas, y entonces encontré que obviamente Descartes estaba en este interesante tránsito entre la vía de reflexión ontológica y la vía de reflexión epistemológica, que justamente él, digamos, ayuda a consolidar la vía de reflexión epistemológica, no porque haya nacido con él, digamos, no. La vía de reflexión epistemológica obviamente tiene antecedentes. En la Baja Edad Media hay muchísimos autores que ya empiezan a cuestionar, digamos, los objetos per se, la esencialidad de las cosas, ¿no? Para gentes como Cusa, por ejemplo, pues el hombre no puede conocer las esencias, solamente Dios. El hombre puede medir y comparar, pero no conocer esencias. Y de allí arranca hacia el Renacimiento toda una propuesta interesante acerca de cuáles son los intereses inmediatos más importantes de la reflexión filosófica, y empiezan a verse más las operaciones y las capacidades, digamos, intelectuales de los seres humanos, empiezan a verse más en el primer plano y más en segundo plano, digamos, los objetos per se. Entonces no es que hayan desaparecido, ni que el mundo ya no tenga importancia, pero lo que empieza a importar más es hasta dónde podemos conocer y qué es lo que realmente podemos conocer. Por eso considero que la vía de reflexión epistemológica, ¿no?, que como te digo, arranca desde la Baja Edad Media y se va fortaleciendo durante el Renacimiento, digamos, llega a Descartes, quien le da un fuertísimo impulso, porque bueno, el sujeto cartesiano pues es el resumen de todas estas preocupaciones sobre las operaciones y funcionamiento, digamos, del sujeto, ¿no?, humano, el yo, o como se le quiera llamar. Entonces es importante que pueda uno ubicar no solamente esas expectativas nuevas que se abren y esas posibilidades otras que empiezan a vislumbrarse, sino también cuáles son los principios que se dejaron atrás y que ya no tienen tanta relevancia. Entonces, unos de ellos obviamente son las ideas de sustancias duras, de objetos per se, de cuestiones que tenían que ver más con una vía de reflexión ontológica
que con una vía de reflexión epistemológica. Entonces, digamos que los objetos se hacen cada vez menos duros, ¿no? El realismo indirecto ya apunta a objetos menos duros. Y por supuesto que cuando lleguemos a la vía de reflexión crítica, allí y ya efectivamente no habrá en absoluto semejante clase de objetos, ¿no? Puesto que estarán dependientes de las capacidades cognitivas en muchos sentidos, tanto perceptuales como intelectuales. Entonces, allí las cuestiones van variando, ¿no? El acento va variando y esto me ha permitido como ver con cierta claridad cómo se ha ido dando este desarrollo. Y por eso siento que Descartes pues, es uno de los grandes autores que contribuye, digamos, al desarrollo de la vía de reflexión epistemológica. Entonces, yo diría sí, sin duda forma parte de la filosofía de la historia, pero de una filosofía de la historia que se ancla en aspectos metodológicos y epistemológicos de manera muy fuerte, ¿no? Y que trata pues de indagar, claro, por supuesto que indaga no solamente eso, sino aspectos ontológicos y de otros tipos, pero que lo que quiero decir es, básicamente está armado sobre la base de estas propuestas de metodología general y de epistemología muy concretamente.